Bueno, buenos días a todos. Precisamente, bienvenidos a esta nueva emisión de La persona detrás del personaje, del ciclo 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Y hoy precisamente, bueno, estamos nuevamente con otro vecino y amigo. Me parece que ya es adictivo, que va a venir parece varias veces Córdoba, nuestro vecino Adrián Luques. ¿Cómo andas, Adrián? Buen día, Alberto, buen día a todos. Así que bueno, gracias por acompañarnos, porque en este episodio número 12 vamos a hablar de diciembre del 94, diciembre del 95, que él nos había prometido de empezar a charlar sobre este tema, sobre las transformaciones. El sábado pasado fue muy interesante la entrevista con Marcela La Rosa y con Beatriz Esperanza, que hablamos de lo que fue el Pacto de Olivos y la reforma constitucional del 94, sí. Que fue una reforma importante, que realmente fue una modernización de nuestra Constitución Nacional, y bueno, que posibilita que Carlos Saúl Menem pueda presentarse a una reelección. Una re. Sí, él buscaba la re, pero se frenó en la re, no hubo re. No llegó. Pero bueno, contanos un poco, vos nos habías contado la vez pasada lo que significó la falta de ilusión, la pérdida de ilusión que tuvieron cuando apoyaron a Menem en el 89. Ah, correcto, sí. Sí, hablamos de eso. De la desilusión que significó ya el inicio de su gobierno, bueno, después de 5 años fue... Sí, lo que habíamos hablado la otra vez es con la designación de gabinete, ya nos sentíamos que lo que habíamos votado no era la vía, el lugar y el sentido que iba a seguir el gobierno de Menem, tal cual por el año que vamos a hablar hoy, 94-95, donde se postula y va a la reelección. Sí, las dificultades eran enormes, o sea, ya el proceso de privatización ya había avanzado en forma creciente, sobre todo con el tema de YPF y los ferrocarriles, ¿viste? Y lo que hablábamos la otra vez también, la pelea de los trabajadores no bancada por los sindicalistas de ese entonces, y hasta muchas compañeras y compañeros me hablaron del programa anterior y que eran ferroviarios, y me decían: Adrián, me hiciste acordar también a esa época donde luchábamos y peleábamos contra la patronal, contra diferentes sectores, y nuestros compañeros que encabezaban el sindicato, sobre todo Pedraza, lo mandaba al frente, los patoteaban. La verdad que es una cosa que no se puede explicar, como el sindicalismo dejó de lado la lucha para entregarse a... No, la lucha fue simplemente los objetivos por los cuales nació el sindicalismo. Exacto. A fin del siglo XIX, precisamente para defender los derechos de una de las etapas del trabajo y de la producción de todo lo que consumimos, importantísimo, porque si no hay seres humanos que hacen el trabajo bien hecho, y muchos que laburan muy bien, no tendríamos las cosas que usamos diariamente en particular. Y me acuerdo, esto está causando, nosotros les agradecemos cómo nos siguen a partir de las redes, del Facebook de Junta Histórica Villa Lugano Villarrachuelo. También nos pueden ver a través de www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Subiremos también las entrevistas, como siempre, a la página de YouTube, Junta de Historia, Lugano y Riachuelo. Y el martes vamos a hacer una síntesis de esta entrevista, el martes a la noche, en el programa central de La persona detrás del personaje, y volveremos a pasarlo acá por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. A pesar de ser feriado, vamos a pasarlo igual, porque no tenemos que... Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir los errores cometidos en el pasado. Y nos acercamos a un año muy importante, sí. Y esta historia, todas las historias que conocemos, ¿sí? Y Teguer me preguntaba antes de empezar el programa
entre la entrevista, me decía, esta hay repercusión de lo que estamos hablando, y qué sé yo. Y hay chicos impulsados por los docentes de educación cívica y de historia, del industrial del Plumerillo, ahí en Pompeya, sí, que le han propuesto porque como escucharon algunos de los programas, se ve que han escuchado algunas de las entrevistas, de hacer esta recorrida curricular, ellos de estudiar estos 40 años de democracia, los hechos más importantes. Así que vamos a ver con el profesor Eduardo Bellini, que es el contacto con el cual conocemos el Plumerillo, si los invitamos a los chicos para que vengan, cuenten sus experiencias, que lo que hace también la juventud que sepa qué es lo que sucedió, es importantísimo. Es muy bueno que los jóvenes entiendan lo que ha pasado en Argentina en estos últimos 40 años de democracia. Me parece muy bien, pero bueno, la historia también es algo importante que hay que leerlo, por supuesto, y como todos sabemos, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Como así que ya uno lo vivido lo puede contar y cómo lo observó y cómo lo vivió lo hace 100 años atrás, 120, 150 años atrás. El nacimiento de Argentina como patria, como pueblo, ya es otra cosa, ya no sé, depende de quién lo escribe. Pero como te contaba, antes de llegar a la reelección de Menem, con el proceso privatizador, el desempleo era enorme, y que te hablaba de las empresas, los ferrocarriles, YPF, las grandes, el Estado, sí, Seiba atrás, las grandes empresas donde el Estado estaba presente. La mayoría de los trabajadores mi padre, como te conté, creo que te lo conté la otra vez, no me acuerdo, era trabajador de YPF. Creo que en el 92 o 93 lo indemnizan, y la inmensa mayoría o abría kiosquitos, o se compraba un taxi, o remise, o les habla remise. Taxi, es un taxi, y creo que duró un año y medio, se comió el taxi, y así creo que pasó con la mayoría de los trabajadores que fueron despedidos en las empresas del Estado, y la desocupación era creciente. Por eso lo que hablábamos la otra vez, que haya sido reelecto Menem, fue un golpe duro, para mí en particular, ¿no? que lo había apoyado en su momento en el 89, pero yo pensaba que no, en ese momento pensaba que no iba a ser reelecto, pero bueno, logró apoyos de otros sectores. O sea, como hablábamos la otra vez, Menem llegó al gobierno con promesa de salariazo y revolución productiva, y lo votó un sector del país, digamos, del centro a la izquierda, y gobernó con personas de derecha absoluta, y bueno, logró ese sector que lo apoyó en su momento. También me parece que sociológicamente, y esto es muy de los argentinos, me acuerdo que se hablaba del efecto cuota, o el voto cuota. Sí. Vamos a explicarlo un poquito, porque si no la gente no entiende qué es lo que significa eso, ¿no? O sea, el que tenía posibilidades en ese momento económicas, o tenía salarios, al no haber inflación, o sea, el que tenía un salario ganaba moderadamente, ganaba bien, o sea, podía llegar a fin de mes, que es la dificultad que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy no, yo estoy absolutamente creído que hoy no tenemos la desocupación que teníamos en ese momento, ni por asomo, pero los trabajadores hoy en día no les alcanza. O sea, la gente trabaja,
tiene su salario, y está debajo de la tiene línea su cosa, y está y debajo no de le la línea de alcanza, pobreza. y está bajo la línea de pobreza. Yo no sé cómo hacen. Hoy en día las personas te alquilan. En ese momento, en esos años, el que trabajaba podía viajar, podía comprarse cuotas, podía comprarse cosas, productos, y muchos compraban con tarjeta a pagar en 12 cuotas, 24 cuotas, como estaba, no había inflación, entonces era posible hacerlo. Y se habló eso del tema del voto cuota porque el menemismo argumentó que si llegaba otro gobierno al poder, la gente que había comprado su auto, sus electrodomésticos a pagar en 12 o 24 cuotas, iba a tener inconvenientes para eso. Entonces puede ser en algún sector un susto miedo a tratar a no cambiar, a no modificar el statu quo de ese momento, y bueno, ganó. Yo creo que se podía haber hecho mucho más. Yo en la interna porque Menem gana con 48-49%, después el Frepaso, que era el Frente País Solidario, estaba el Frente Grande de Chacho Álvarez, el Grupo de los Ocho, Bordón, que se había incorporado con País, con el Partido País, y el socialismo. Forman el Frepaso. Forman el Frepaso y sacan 36% de los votos y el 10% saca la UCR. Yo creo que la interna de Bordón Álvarez, que fue, si mal no recuerdo, fue en una época, fue un día, fue en verano. Sí. Creo que fue en febrero, fue un día de loco, de poca participación. Bordón le gana la interna a Álvarez, entonces forman la fórmula, queda Bordón Álvarez, y la elección fue con un partido nuevo, fue extraordinaria. Lo que pasa que al no tener una estructura sólida en las diferentes provincias y sobre todo en los pueblos más chicos de nuestra república, es muy difícil competir con una aparatología. Alguien que tiene locales y gente y cuadros y militantes en cada uno de los pueblitos chiquitos de la ciudad. Si hubiese estado el radicalismo en ese momento, que hay un radical en cada pueblito, seguro. Sí. Dentro de lo que es el Frepaso, un sector del radicalismo importante, yo creo que se le podía haber ganado a Menem en ese momento. Porque el origen es cuando asume Menem y empieza a mandar las leyes de privatización, el plan Dromi, junto con Cavallo. Ahí hay 8 diputados que se abren de la bancada peronista, de la bancada justicialista, y forman el Frente Grande, cuyas figuras más relevantes eran Chacho Álvarez y Germán Aldala. Germán Aldala, un hombre que falleció muy joven, cáncer de la garganta. Yo lo he escuchado, un cuadro político aparte con un equilibrio y sin fanatismo, un conocimiento y una profundidad. Yo creo que si no hubiese tenido una enfermedad, Aldala hubiese sido candidato a presidente seguramente, porque tenía un carisma y una profundidad que inclusive los sectores medios o la clase media le era un discurso que le era más sencillo, más directo. No que otros no tuvieran, sino que tenía otro charme, digamos, otra presencia. Pero bueno, falleció muy joven, 30 y pico de años. Y era el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, ¿no? Por eso, y conocía todo el manejo interno, lo conocía perfectamente.
no era un advenedizo, era un tipo muy bien formado. Uno podía coincidir o no con alguna de sus posturas, pero un tipo muy bien formado. Pero bueno, ahí nace el Frente Grande, y ahí viene un detalle que con el profesor Conte, cuando hablamos de las privatizaciones hace 2 o 3 programas atrás, volvimos a resaltar esto porque él había escuchado el reportaje cuando vos hablaste de la formación de los 8, del 89, ¿no? Del 89-90, y ahí surge lo del diputado Trucho, que era la única forma de poder privatizar gas del Estado, que era una empresa superavitaria, daba superávit. Es más, él contaba, por eso es de las cosas que a veces hoy en día se habla de que el Estado y que igual es un sentimiento mío, o sea que no, el Estado den pérdida o ganancia, pero o sea, la educación claro, no va a dar ganancia nunca, no, la salud no va a dar ganancia. Yo creo que la educación, seguridad, yo creo que la educación sí da ganancia a futuro. Por eso, sí. No llegas a un balance a fin de año, no, pero hacia futuro, inclusive hasta monetario te diría, da ganancia, porque así tenés ciudadanos formados que producen y producen en el país. No, bueno, es una visión, claro. Como ex docente lo voy a defender, desde ahí lo voy a defender. Yo coincido totalmente. Pero él comentaba, el profesor Conte, que todos los años, con el gas del Estado, aparte del aguinaldo, le daba otro aguinaldo más como forma de participación de la sociedad, a los empleados del Estado. Con lo cual, evidentemente, daba ganancias. Si una empresa repartía parte de los ingresos con todos sus empleados, además del aguinaldo, por ley, como una bonificación extra. Bueno, él sacó, eso para hablar qué tan deficitaria o no, qué tan necesario o no las privatizaciones. Quizás una buena administración de las empresas del Estado sí sería más loable que privatizar. No, te acuerdo. Y él comentaba en particular cómo fue el desguace y básicamente lo que significó desde el 90-91 en adelante, lo que significó la situación económica en el país. Y ahí nace el Frente Grande. Ahí nace, sí. Sí, el Frente Grande nace en esa época con el grupo de los 8, ¿no? Y la primera elección, que va como Frente Grande, creo que fue en el 93, ya en el 95 confluye el tema del Frepaso con País, donde hace, como te decía, una elección muy buena. Después se forma la constituyente acá en la ciudad de Buenos Aires y Meijide gana, Graciela Fernández Meijide dentro del Frepaso gana muy bien esa elección y al otro año, que lo veremos la semana que viene, se elige jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no con el sistema que estamos hoy en día, que hay que sacar el 50% para ser jefe de gobierno, sino con el que ganaba ya, era jefe de gobierno y gana de la Rúa con 39,9%, y el candidato nuestro, que en ese momento era la Porta, que venía del socialismo, que venía del PCD, y Partido Socialista Democrático, sacó 27, 28%. Después, sí, con la ley electoral actual debería haber ido a una segunda vuelta. Y para el año 95, ponele que se empezó a hacer la campaña, nosotros en la interna habíamos apoyado a Bordón, no había apoyado a Checho Álvarez. Nosotros habíamos apoyado a Bordón en interna entre Bordón y Álvarez. Una vez que confluye y que se da la elección de la reelección de Menem, Bordón empieza a hacer cosas que la verdad que no me gustaron. Ya se empezó a trabajar también con la constituyente esta que hablábamos recién, la idea de
de candidato a intendente de la Ciudad de Buenos Aires, hoy jefe de gobierno, había Bordón apostaba por Martínez, que yo no recuerdo bien, San Martínez no recuerdo bien quién era. Me suena Martínez, pero la verdad que no recuerdo ni quién era, ni lo conocí. Eso que estaba ahí adelante, pero ni lo conocí. Y nosotros decidimos salir a apoyar a Aníbal Ibarra, que en ese momento no era muy conocido, e hicimos como grupo y como sector, como espacio político dentro de Bordón, que habíamos estado en la interna, apoyar a Aníbal Ibarra. Hicimos varios actos con Aníbal en diferentes sectores de la ciudad, y un fin de semana estábamos en la feria de los pájaros. Le costaba a Aníbal, Feria de pájaros, que estaba allá en Medina Sáenz. En Pompeya, exacto. Le costaba a Aníbal hablar con los puesteros, con la gente, le costaba un montón de vida. Pero me acuerdo que terminamos de hacer la recorrida por la feria, y nos dice a Mario Bonelli y a mí, que estábamos encabezando ese grupo de compañeras y compañeros que salió a repartir folletos y a estar con él caminando, que no iba a ser candidato a jefe de intendente o a jefe de gobierno. Me quería matar. Que iba a ser la Porta. Digo, no, yo creo que si hubiese sido Aníbal, tal vez. Después pasó lo que pasó con Aníbal, ¿no? Con los años. Pero sí, hubiese sido otra cosa, y si la elección, como decíamos antes, y el piso en esa primera elección a intendente o jefe de gobierno, si hubiese sido el 50%, no sé qué hacían los demás sectores que votaron a diferentes, sí. Porque hay que aclarar algo, vos hablas de internas y de decisiones, todavía no estaba vigente, porque recién esto aparece en el 2002, 2003, no estaban vigentes las primarias abiertas, simultáneas obligatorias, las PASO no existían, sino que cada partido o cada agrupación política planteaba sus propias internas con el padrón de afiliados que la tenía presentado ante la Cámara Electoral, que eran los habilitados para votar. Tenía que ser bancado por cada una de las agrupaciones políticas, el Estado no ponía un peso, era cada agrupación. Por eso la importancia, lo que decía Adrián, que los partidos más nuevos, más jóvenes en particular, el estar en distintos lugares, en todos los lugares del país, y armar toda una campaña electoral, eso es estructura. Alguien que se dedique a, bueno, vamos a hacer una elección, recorrer, es un tema, no es tan sencillo. Y hoy lo vemos como algo muy simple, bueno, pero no era tan difícil, pero en esa época no había internet, no había WhatsApp, no había Twitter, no había Facebook, ni TikTok, no había nada de todo eso. Lo que hoy, bueno, tiene otra... Sí, uno puede llegar también con otras cosas. Herramientas. Son herramientas que tienen sus pros y sus contras. Pero digamos que había que hacerlo a pulmón, digamos, como dice la canción, que está en su programa, no había otra forma. ¿Y cómo fue para Adrián Lúquez el 95? Lo personal, como vecino en el barrio, ¿cómo lo viviste vos ese año, este periodo en particular? En el 95, creo que como contaba la otra vez, con idas y vueltas, no en lo político, sino en lo personal. Voy a estornudar. Estornude tranquilo. Estornude tranquilo. En lo personal, como te decía antes, con idas y vueltas, ¿no? Con trabajo absolutamente inestable, haciendo changas, vendiendo herramientas en negro, haciendo lo que podía, Sí, en cuanto a lo laboral,
estudiando, en ese momento estaba estudiando Relaciones Internacionales y en una facultad privada que tenía como compañero a hoy César Torres, un militante del barrio que está cercano a Jorge Macri. Estudiábamos juntos, él hacía ciencias políticas, yo hacía relaciones internacionales, pero la materia la hacíamos. Que había materia que coincidía. Sí. Recuerdo, claro, pero eso creo que fue un año después, lo del el apagón, el famoso apagón, de los 5 minutos que duró, el apagón que propuso el Trepaso y la multisectorial, que estábamos juntos en la facultad y lo saqué a todo afuera, vamos, era privada, no era una facultad de la UBA. Y la verdad que ese apagón fue impresionante, eso duró de 7:30 a 8 y fue... Sí, fue una forma de protesta. Sí, que ya empezaban, ¿no? Creo que fue al otro año, ¿no? Ya al asumir Menem ya empezaban las protestas, que lo hablábamos antes, y lo vamos a ver la semana que viene, lo van a ver con Alberto, no sé si voy a estar, creo que sí. Sí. La semana que viene van a ver el tema de las protestas ya grandes en Tierra de Fuego con las empresas electrodomésticas y todo lo que se producía en Tierra de Fuego, con una desocupación enorme de 50 y pico de mil, pasaron a tener 5.000 empleados, y viene la protesta donde fallece, o sea, ya comenzaban los piquetes recién, no con el nombre de piqueteros, pero sí, los cortes de ruta, las protestas de corte de ruta, donde muere Víctor Choque, claro. El proceso de Cutralcó, en Neuquén también protestas importantes. Por eso te digo, en lo personal con sub y baja, ahí viene haciendo changa y trabajando como se podía, sí. Recién logré estar en blanco hacia el 2000. Ese fue un periodo bravo. Sí. Del 93 al 2000 fue terrible. Sí, sumado a otro tema en particular, es decir, la situación económica, es decir, Cavallo plantea la famosa convertibilidad, Sí. es decir, $1 $1. Evidentemente eso apaciguó violentamente la inflación, porque evidentemente fue un golpe de shock, una famosas políticas de shock, que a veces son efectivas, pero si no tiene un sustento atrás, después se disuelve. Había pasado con el plan austral, porque el plan austral, si vamos al caso, era mucho más interesante lo que fuera convertibilidad, pero no había un sustento atrás, sistema de deuda externa que habían dejado los militares, termina deteriorando, malos intereses que había acá en el medio, incluido Cavallo, que no permitía o fogoneaba que la Argentina no le refinanciara la deuda que había en el exterior. Algo que hay que retirar, es la misma persona que, siendo secretario de Hacienda en la época de los militares, estatizó la deuda privada, con lo cual se había duplicado la deuda externa soberana. Claro. Que fue una de las cosas que habíamos con Marcela da Rosa, que en lo económico ahí Alfonsín se equivocó. Recuerdo que era el reclamo de revisar el origen de la deuda, porque estábamos asumiendo una deuda que no todo fue para el pueblo argentino, en su mayoría. Más allá de los gastos del Mundial, que lo disfrutamos todos, y más allá de la guerra de Malvinas, que bueno, era necesario, pero el resto no era un tema que disfrutamos los argentinos, sino las empresas extranjeras, subsidiarias y las empresas extranjeras. Pero bueno, volviendo al 94-95, ahí como se consolida muy fuerte el tema de la convertibilidad y empieza ya los pequeños resquemores, digamos, pequeñas grietas con respecto a la sustentabilidad del plan. Y Argentina empieza a recurrir al endeudamiento externo. Y
ahí empieza la situación a ponerse más ágil. Sí, al pedir financiamiento del exterior ya se empieza a complicar. Por eso también el tema de, como decíamos antes, la desocupación absolutamente alta, diferencia de a hoy, ¿no? Cuestión que hoy no ocurre, la inflación muy baja, que hoy es muy alta, o sea, son diferencias que son bastante notorias entre uno y otro método económico, pero que en definitiva el final va a ser inexorablemente similar, ¿no? En ese momento con una desocupación enorme, y hoy como decíamos antes, con trabajo, pero con los sueldos y salarios que no alcanzan al conjunto de la población. Así que no, y con un pequeño detalle, que es quizás los que no lo vivieron o eran muy chicos, no lo conocen, que tanto se critica ahora en el manejo, no por la necesidad. En esa época no había planes sociales. No había ningún tipo de cobertura de ninguna índole. Recién empezó con la presidencia de Dueño. Sí, pero bueno, ponele en estos estallidos que comentábamos antes, de Tierra del Fuego con la muerte de Víctor Choque, y en Cutralcó y otro pueblito de Neuquén, también con las protestas donde piden, y cortes de ruta, donde piden la presencia del gobernador, donde se juntaron más de 20.000 personas en el corte ese y piden la presencia de Zapac, el gobernador de Neuquén, iba a Gendarmería, a quererlo sacar, reprimir. Se acamparon ahí el gobernador y Gendarmería, y tuvieron que comprometerse a empezar a entregar las demandas que planteaban estos trabajadores, que sobre todo eran de lo que comentábamos antes, de YPF y de ferrocarriles, que eran empresas del Estado que habían sido privatizadas, y pueblos que desaparecían, ¿no? Porque al desaparecer el ferrocarril, desaparecían los pueblos. O sea, los pueblos se habían creado a través de la rama de la instalación de YPF como suministro, y de ahí los que hacían la planta de YPF en un determinado lugar construían también viviendas para el personal que trabajaba en la obra, en la planta, en la construcción de la planta, para los gerentes, para los operarios, y después el pueblo ya quedaba, porque ya se armaban sectores recreativos, sectores educativos, y de salud, y ya le daba infraestructura, y ya quedaban los pueblos. Quedaba la forma de comunicación era el ferrocarril, y fueron cerrando ramales, fueron cerrando empresas del Estado, y los pueblos desaparecían, o sea, quedaban en la nada. Y por eso te digo, la protesta fue bastante grande, la de Neuquén, y ahí empezaron. No eran planes, pero sí viendo que la inmensa mayoría de los que protestaban eran desocupados, no tenían ingresos, ya a dar una soga, empezar a cumplir con las demandas que planteaban estos. Sí, pero a nivel nacional eso no existía. No existía. Eso no existía, porque estaba desocupado acá en la ciudad de Buenos Aires, con Buenos Aires. Como decís vos, yo con Dualde, con los planes jefe y hogar, sí. Por eso el tema de la desocupación, que hoy puedo decir no es tanta, es decir, el que está absolutamente a la intemperie es menor de lo que estaba en esa época hoy, pero hay mucha más gente bajo la línea de pobreza en función de la inflación que tenemos hoy. Sí. En esa época no había inflación,
empezaba a verse con cierta, en una ficción. Pues uno, si leía un poco, se daba cuenta que estábamos entrando en una ficción, y esa ficción iba más tarde, más temprano, más tarde, iba a costar cara, y costó carísima. Pero bueno, ya lo veremos en próximos episodios, lo caro que nos costó esta ficción, a todas las argentinas y argentinos. Pero también por otro lado era el desguace del Estado, no solamente del Estado, sino de muchas empresas privadas que en este 1-1 le convenía importar producción argentina. Sí, sí, el cambio de la concepción del empresario, ¿no? Sí, el empresariado que tomaba decisiones en despedir a los trabajadores y lo que producía lo importaba, ¿sí? Sí. Lo importaba a menor costo, mayor beneficio para él, pero a costa de dejar afuera a miles y miles de trabajadores. ¿Sí? Son decisiones que la verdad le hacen muy mal al país, pero bueno, hay que afrontarla y espero que no se vuelvan a repetir, ¿no? Y acá en el barrio, ese 95, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo viviste? ¿De lo político, de lo social, de lo personal? Desde lo político, de lo personal, ya te comenté con idas y vueltas, con mucho trabajo precario. En lo político, con muchas ganas, en apoyar la fórmula de Bordón y Álvarez en ese momento, y con una visión donde estaba convencido de que se le podía ganar a Menem en la elección. Después uno era bastante jovencito, no tenía idea de esto que planteábamos antes, de que uno, si quiere ser presidente de la nación argentina, necesita tener una presencia y un aparato un respaldo en cada uno de los sectores de la sociedad y en cada uno de los pueblos y ciudades del conjunto de la República Argentina, de la enorme extensión de lo que es el territorio de la Argentina. Yo creo que eso no lo tenía el Frepaso en ese momento, y por eso, como planteamos antes, ¿no? Lo del voto cuota por un lado, que es posible, pero yo creo que es más el problema, creo que radicó más en lo que no hicimos nosotros, que era la necesidad de llegar a todos los sectores del país, que la sociedad vote a Menem porque está endeudada o compró el auto o los electrodomésticos en cuotas. No creo que haya sido eso y que tenga los medios a favor, pero bueno, eso es independiente. Yo creo que más la dificultad radicó en nosotros los militantes de ese momento, en no tratar de llegar a todos los sectores de la sociedad. Cosa que hoy, para referirme a las compañeras y compañeros que hoy militan dentro del peronismo en la comuna, la verdad que yo estoy muy contento con las compañeras y compañeros que están en la comuna hoy. Hoy tenemos a Miguel Eviner, el Mope, como jefe comunal. Que esperemos que se siga recuperando. Que está en un estado, que está en un estado transitorio. Transitorio, espero que mejore rápido, lo deseo de todo corazón. Y el trabajo de ellos en el territorio, de los 4 comuneros que responden
¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama Patria. ahora tiene un nuevo nombre. Unión por la Patria. Unión por la Patria. Unión, que responden a Unión por la Patria, son compañeros que yo les reconozco que caminan y están todo el día viendo la necesidad de la gente, tratando de llevar cada uno de los programas que tiene Nación a cada uno de los sectores más alejados. Ya no es que están sentados en la comuna esperando que el vecino vaya a ver sus inconvenientes, sino que ellos van directamente, van directamente a ver la problemática cercana a donde vive cada uno de los habitantes de nuestro barrio. Así que eso es algo absolutamente positivo. Cuestión que, hablando de mí, cuestión que yo podía hacer a medias cuando fui director general del centro de gestión, porque por un lado estaba solo, o sea, era el director general del CGP, solo, no era que eran 7 que te acompañaban o 6 más que te acompañaban, sino que uno estaba solo, tenía una responsabilidad, tenía que firmar un montón de cosas, tenía que estar ahí determinadas horas del día, y después sí salía y recorría organizaciones, centros jubilados, comedores, ¿Eso fue el que en marcha, del 2002 al 2006, 2002, 2003, sí. Al 2006 fui director general del Centro de Gestión y Participación número 8, que no era un lugar electo por el voto que era de la gente, sino que era decisión designado del jefe de gobierno en ese momento, que era Ibarra, sí, y del secretario de descentralización de ese momento, quien decidía quién ocupaba ese lugar en ese momento. A diferencia de lo que fue el 95. El 95 ya ahí hubo una dificultad, digamos, de hacerse conocer cuáles eran las propuestas o las plataformas en todos los rincones. Sí, de llegar a todos los rincones del país. Y claro, y el peronismo y el menemismo en ese entonces, que tenía un aparato extraordinario. Yo creo que algunos sectores podrían decir que, o algunas personas podrían llegar a decir que hubo fraude o algo por el estilo. Yo la verdad que no soy de decir esas cosas sin argumentos sólidos, pero más dependiendo, como te planteaba antes, que la dificultad yo la tomo como que es nuestra, claro, ¿no? Si nosotros no llegamos a todos los sectores, seguro, y hay un pueblo donde vos sabés que te votaron, pero después en la urna no aparecen los votos, es una dificultad tuya, no una dificultad del otro. Es una dificultad tuya de no haber puesto fiscales o lo que sea. Sí, a ver, eso es evidente que el hecho del aparato ayuda. Algunos hablan de la transparencia. A mí me parece que más que de la transparencia, ayuda a la legitimidad y la igualdad de oportunidades para todos, de los que se presentan a ejercer el derecho de ser elegido. Sí. La gente se insiste mucho, que está muy bien insistido que tenemos el derecho a elegir, pero es un doble derecho, porque es el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Y el derecho a ser elegido son reglas claras que permitan un plafón de igualdad entre todos los que quieren ejercer ese derecho a ser elegido. Que ser elegido no, me acuerdo lo que esté planteando el resto de sus vecinos y vecinas, y a partir de ahí será elegido no. Pero si no hay reglas idénticas, ahí ya tenemos un problemita, Houston, estamos en problemas. Y de la actividad partidaria de la comuna en este año, ¿vos con qué estabas? ¿Tenías local? En el 95, no, local no teníamos. Local no teníamos. Sí, trabajamos en la campaña de Bordón y Álvarez, pero no con un local partidario, porque con los compañeros que estaban en ese momento eran compañeras y compañeros de
de diferentes comunas, no eran los que yo me había juntado en la esquina, claro, en esa esquina que te dije en el 81, 82. Sí, 82, 82 que comenzamos juntos, que te comenté que nos habíamos ido de la plaza en la Asunción de México, y esos compañeros estaban, se habían dejado, la inmensa mayoría había dejado de militar, descreídos de todo, a pesar de que comienzo, no sé si te lo dije, que fue en la cancha de Chicago, ¿no te lo dije? No, ¿cómo fue el comienzo? El comienzo nuestro fue a los 15 años, en la cancha de Primavera Chicago, con algunos de los pibes que después formamos el local, y se cantó la marcha peronista, ¿no? En el 81, y todos corriendo a la comisaría diciendo ¿Qué yo logré zafar, entrar por los perales y escapar. Pero la verdad, cuando llegamos a la esquina no entendíamos nada, diciendo, ¿qué está pasando? ¿Que no podemos cantar la marcha? O sea, tenemos solo 15 años, algunos 16. ¿Cómo no podemos cantar la marcha en una cancha? Algo está pasando en este país, o sea, algo está mal. Algo está pasando acá. No entendíamos el por qué. Y veíamos que había algunos que hacían política y se juntaban, ¿viste? En la casa de alguien. Y ¿por qué no vamos a ver a estos muchachos que se juntan en tal y vamos a conversar, a ver qué es lo que está pasando acá? Que no entendemos por qué no. Caballo, gendarme, policía y cosas, reprimiendo por todos lados, sin dejar que nos expresemos, la verdad es que no entendíamos nada. Y bueno, y ahí empezó la militancia. La gestión, digamos. Sí. De que después, bueno, se transformó en un local propio recién en el 87. Pero ¿qué estábamos hablando? No, de la militancia en el año 95. En el 95, ya te digo, ya habíamos dejado. Los que militaba, yo militaba con otros sectores ya de Capital Federal. Y era. Teníamos la esperanza de que se le podía ganar a Menem en la elección. Por desgracia no se dio, pero bueno, yo digo por desgracia, pero la verdad, sinceramente, viendo la actitud de Bordón con Chacho, después de haber sido derrotado y de esa pelea que la verdad que yo sigo sin entender por qué se abre Bordón de Álvarez y se pelean al año después de la elección. Menos mal que no llegamos al poder, porque la verdad que no sé cómo íbamos a gobernar sin estructura partidaria, como decimos, en diferentes sectores del país. Con mucha esperanza, sí, de parte de la población, pero y de sectores de la sociedad argentina, que veían tanto en Pilo como en Chacho, como en diferentes militantes y dirigentes de FREPASO, personas que hoy transparentes, con coraje, leales, con ganas de transformar el país, con ideas absolutamente claras, pero que no eran, pero eran pocos, a lo que necesitas. Para de estructura para ser presidente de la nación y armar en todo el país, no había la cantidad suficiente, yo creo. Y en una situación también
que económicamente ya se perfilaba como dificultosa, porque empezaba a tener su problema, y el sindicalismo conocido, y que conocemos hoy, porque muchos siguen estando. Nada, es decir, recién en el 96 hubo una protesta, ya como hablábamos antes, ¿no? Todo lo de choque, lo de Cutralcó y sí, pero digamos que los grandes sindicatos, comercio, camioneros, eso metalúrgico. No, recién la primera protesta fue en el 96. A Menem, la primera marcha fue en el 96. De la CTA, MTA, CGT, donde Rodolfo da habla, ¿no? Da el padre del Sí. En la CGT, recién fue la primera protesta. ¿Y Saúl Valdivia? Menem. No. Saúl, no sé, ya en esa época. Ya no estaba. Parece que no. No, ya no estaba. Me parece que ya no. Ya no era una figura sindical como fue durante la época. No, en la época. No, como lo fue en la época del sí, no, ya no estaba. No tenía la preponderancia. Y bajo el punto de vista, bueno, ya repasamos casi todo lo que fue el 95. En Buenos Aires todo este tipo de protestas que se daban en el interior, pero la mayoría se estaban dando en el interior. Sí. ¿Cómo se veía? ¿Cómo palpaba vos la reacción de la gente acá, del porteño? Sí. ¿Cómo lo veía eso? No sé, el porteño es especial. Yo te digo, nosotros, yo creo que podíamos haber mejorado un montón de cosas que tienen que ver con lo que es la sociedad. Para el 95, con el tema de la constituyente que se arma para elegir, hacer la cartografía y elegir el candidato a intendente de la ciudad de Buenos Aires, que se elige en el 96, había esperanzas de que, bueno, se podía, con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, se podían reconstruir algunas cosas. Respecto del interior y de las protestas que estaban en el interior, golpeaban y mucho. Uno la sentía. Yo no sé si serían sectores de los porteños, como decís vos, en sectores no daban pico en bola o no lo sentían, pero o sea, nosotros, mis amigos, como seres humanos, como un montón de trabajando en forma absolutamente precaria, como te decía, haciendo changas y compañía, lo veíamos y nos daba ganas de algunos de seguir peleando, de seguir luchando, de que se podía transformar la Argentina, de que no era el modelo que estábamos viendo en ese momento, el modelo que podía incluir al conjunto de los argentinos, ¿no? Muchos pensábamos eso, no sé si todos los porteños, no creo. Sí. No, pues bueno. De repente hoy también es cierto de que hoy lo estamos viendo con otro tamiz, con otro anteojo, porque hoy la visibilización de las distintas situaciones que se dan en el país es mucho más rápida y más directa. Si lo que está pasando, impacta al instante, sí. Es el instante, si lo que está pasando en Chaco hoy nos enteramos todos, pero al toque lo que pasó y lo que fue lo de choque en Ushuaia, pasó bastante tiempo para que llegara a Buenos Aires y conocerse íntimamente qué es lo que había sucedido y por qué había sucedido. Pero bueno, hoy la mediatización, las redes y la forma de conectarse
hace que se visibilice mucho más rápido y se viralice inclusive porque se va a replicar, ¿no? Y quizás un hecho como habrá ocurrido en muchos pueblos del interior, como está ocurriendo hoy en Resistencia del Chaco, hubiese pasado desapercibido, desapercibido, absolutamente. Pero bueno, te agradecemos, Adrián, porque repasamos años difíciles, en particular, para otros años dulces, porque de repente pudo comprar la heladera o cambiar el auto o viajar al exterior. Eso fue también pagar pasaje de aviones cuotas y siempre quedaban fijas, entonces, pero era para aquellos que tenían un trabajo estable y mínimamente tenían un ingreso. Otro porcentaje importante de la población vivió otra situación totalmente distinta. Así que te agradecemos habernos acompañado. Muchas gracias a vos también, Alberto. Y bueno, tal vez nos veamos el sábado que viene. El sábado que viene, porque es interesante ver todo lo que es el movimiento social y lo que fue la constituyente de la ciudad de Buenos Aires, que eso es importante. Porque es el inicio de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y la posibilidad que nosotros podamos elegir nuestro propio jefe de gobierno. Porque la gente no toma conciencia, porque son mucho más jóvenes, en que antes no se votaba al jefe, al intendente, sino que era el presidente de la nación. Y tal vez venga, que podamos venir con alguien más. Se ve que venga algún radical a explicarnos cómo fue, mirarlo también y tener todas las miradas, porque lo importante es tener todas las miradas. Y a ver si con la ley de hoy la Rúa ganaba o no ganaba en segunda vuelta. Ese hubiese sido el tema. Que de hecho, hoy son aliados, pero no nos olvidemos que la Reta tuvo que ir a un balotaje corrupto. Claro. No nos olvidemos de esta situación. Sí. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Y ganó 50,5 a 49. Sí, ahí. Que también fue como la elección de Bordonaro. Exactamente. Esta fue en diciembre. Esta fue en diciembre. Estamos todos locos. Pero bueno, son esas cosas de la política argentina. Exacto. Les agradecemos de habernos acompañado en las redes, a través del Facebook Junta Histórica Villa Lugano Villarrachuelo, o como María Beatriz Esperanza, porque tiene que tener un nombre de persona física. Nos vemos el martes que viene, precisamente en el programa de la persona, detrás del personaje, para ver un resumen, un compacto de este ciclo, de este episodio del ciclo 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Nos vemos. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y Adrián, queremos felicitarte porque hoy justo es el día de tu cumpleaños y agradecerte porque te viniste acá justamente en este día. Así que bueno, muchas bendiciones, que lo pases lindo. Sabemos que hoy encima se junta con otra fecha en la cual falleció el abuelo de tu hija y eso te debe tener un poco preocupado, pero te agradecemos. Gracias, Betty. Gracias por los saludos de cumpleaños. Sí, 57 cumplo hoy. 57, jóvenes 57 años. ¡Sos re joven! Me tengo que afeitar para ser mucho más joven. El sábado que viene voy a venir afeitado, de completo. Muy Así bien. que no hay ningún problema. Y sí, un besito para Martina y para mi hija Maya, el que falleció el abuelo Carlos. Así que un abrazo enorme a las dos, a la familia, a toda la familia de Martina. Y nos vemos, creo que el sábado que viene. Bueno, vos sos el portador de nuestros saludos a Martina y a Maya. Y bueno, y hoy también cumple otro vecino, Tito García, así que bueno, cumple 80. Saludo a Tito. Ves que se va haciendo una gran familia entre todos, así que celebramos los 57 años de tu vida que estás compartiendo en distintas etapas y años, la mayoría en democracia. Sí, la inmensa mayoría en democracia. Pero bueno, como le decía Alberto recién, ¿no? Con el comienzo de la militancia en la represión, no represión, sino... En la época de los militares, claro. En el 81, sí, a cantar la marcha peronista en la cancha de Chicago y llevarla toda a la comisaría, una locura espantosa que nadie entendía nada, con solo 14, 15 años. Eso pinta una época, así que gracias por ayudarnos a poder describirlas. Besito, Betty. Gracias. Feliz cumpleaños. También, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Felicidades.